his brain was infected by devils. A lo largo de las décadas, han ocurrido variedad de casos terribles que han conseguido meterse en la memoria colectiva. Sin embargo, hay partes de esos incidentes que a veces se dejan de lado. El día de hoy te hablaré de algunos detalles poco comentados, de casos que son horribles por sí solos. Al conocerlos, probablemente los verás de una manera mucho peor. Acompáñame entonces, a conocer detalles escalofriantes sobre crímenes. Posiblemente, el incidente más oscuro en la historia de la lucha libre, es el caso de Chris Benoit, del que ya he hablado en varias ocasiones, por lo que daré un resumen. Chris Benoit fue un luchador canadiense que trabajó para la WWE. Desde el 22 al 24 de junio del 2007, Benoit asesinó a su esposa Nancy y a su hijo Daniel, para posteriormente acabar consigo mismo, lo que provocó que su figura fuera borrada por completo de la historia de la compañía. Del caso de Benoit se pueden mencionar muchas cosas extrañas. Desde los crípticos mensajes que le envió a otros compañeros luchadores la noche de los asesinatos, hasta la supuesta predicción ocurrida en el último videojuego en el que apareció. Incluso la revelación de que producto del consumo de esteroides, su corazón era 3 veces más grande de lo normal, y solo le estimaban 10 meses de vida. De lejos el detalle más escabroso de todo este caso, que ha propiciado que aún a casi 20 años de la tragedia, haya gente creyendo que Benoit es inocente, es el incidente de la página de Wikipedia de Chris Benoit. De manera sorprendente, un fanático editó, a forma de broma, la página del luchador, pues en la televisión se acababa de informar que no se pudo presentar al evento para el que estaba anunciado. La edición en la página afirmaba que Chris se había ausentado por problemas personales derivados de la muerte de su esposa Nancy. Esta edición se hizo varias horas antes de que se supiera lo que había ocurrido. Incluso se llevaron a cabo investigaciones contra el fanático, pero al final se trató de una muy desafortunada coincidencia. Sin embargo, hay un hecho muy particular que tiende a pasar desapercibido. En los episodios dedicados a Chris Benoit, de la serie Dark Side of the Ring, se reveló que este comenzó a interesarse en la religión gracias a su mejor amigo, el también luchador, Eddie Guerrero. Cuando Eddie falleció en 2005, Chris se refugió mucho más en la Biblia. Quizá como una forma de consuelo, pues amigos y compañeros de trabajo comentaron que después del fallecimiento de Guerrero, Chris Benoit cambió por completo. Esto se complementa con los escritos de su diario, en los que le escribía a Eddie, diciendo que se verían pronto. En la escena del crimen se encontraron Biblias junto a los cuerpos de Nancy y Daniel Benoit. Chris amarró a Nancy de pies y manos, y la privó del aire mientras le ponía la rodilla en la espalda. A Daniel lo sedó antes de privarlo del aire también. Cuando las autoridades revisaron la actividad en línea de la computadora de la casa, descubrieron que Benoit había hecho 2 búsquedas recientemente. La primera, era una búsqueda relacionada a la historia bíblica del profeta Elías, en la que resucita al hijo de una viuda. Se especula que, de la misma manera en la que perdió la cordura para asesinar a su familia, pudo haber querido enmendar su error tratando de encontrar la solución en la religión, pretendiendo resucitar a su familia. En vista de que no podría hacerlo, realizó una segunda y última búsqueda. Chris Benoit estuvo investigando la forma más fácil e indolora de romperse el cuello. Uno de los casos más aterradores de este lado del mundo, es sin dudas, la epidemia masiva de feminicidios ocurridos en México, en Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua. Este trágico episodio, pasó a ser conocido a mayor escala bajo el nombre de las muertas de Juárez. Se estima que este fenómeno comenzó en enero de 1991, pero fue hasta mediados de la década de los 90, que las autoridades comenzaron a prestarle atención. Pues ya no podían seguir ignorando la gran cantidad de jóvenes mujeres y niñas que aparecían sin vida en el desierto de Chihuahua. La mayoría eran de escasos recursos, y casi todas presentaban signos de tortura. La primera víctima que se cuenta de manera oficial fue una niña llamada Alma Chavira Farel, en enero de 1993. Meses después, Gladys Janet Fiero, de 12 años de edad, fue encontrada sin vida en el desierto. Había sido abusada y privada del oxígeno. Desde ese momento, la cantidad de víctimas no hizo más que aumentar. Los análisis determinaron que la edad de las víctimas oscilaba entre los 7 y 25 años. Casi todas venían de situaciones económicas difíciles, o incluso ni siquiera habían tenido acceso a la educación.
Como era de esperarse, la falta de acción de parte de las autoridades propició que hasta la fecha se contabilicen más de 700 mujeres sin vida solamente en Ciudad Juárez. Las teorías sobre este fenómeno varían, desde uno o varios asesinos en serie, tráfico de órganos, hasta la de que se trató de mujeres que eran eliminadas por miembros del crimen organizado, entre el cártel del Golfo y el cártel de Juárez. Incluso se llegó a especular que Adolfo Constanzo y los narcosatánicos pudieron haber usado a estas mujeres como sacrificios rituales para la peligrosa entidad que adoraban. Mientras todas las teorías flotaban en el aire, y la cantidad de víctimas aumentaba, surgió la aparición de un escrito, que terminó por crear otra posibilidad, sobre el trágico fenómeno de las muertas de Juárez. El diario de Ritchie. A finales de 1995, se encontró un compendio de 10 páginas unidas torpemente con un hilo. Este contenía descripciones extremadamente gráficas y sobre cómo el autor había asesinado a por lo menos 15 mujeres. A todas y cada una de ellas las hizo pasar por un infierno antes de arrebatarles la vida. Asimismo, incluía dibujos explícitos que trataban de plasmar los actos de este individuo, que firmaba como Ritchie. Razón por la que se bautizó como tal. Entre las afirmaciones más impactantes de este diario, estaba la que decía que la mayor parte de las muertes ocurrían durante orgías organizadas por los cárteles, donde también se filmaban las muertes. Este hallazgo llevó a las autoridades a creer que estaban buscando a un asesino serial. Años más tarde se encontró una carta que supuestamente habría sido firmada por el mismo Ritchie, fechada el 27 de julio de 1997, la cual decía lo siguiente. Aunque después se especuló que podría tratarse de una pista falsa, pues no coincidía con la ortografía del diario original. Al paso de los años, se le adjudicó la identidad de Ritchie Alejandro Maínez, un asesino serial de mujeres, cuyas víctimas van desde 2 hasta posiblemente más de 50. Maínez y sus colaboradores se encuentran prófugos desde hace más de 20 años y jamás pudieron dar con él, pues contó con protección de su padre, quien era un empresario influyente. El escrito del diario jamás ha sido revelado al público, aunque se especula que está archivado junto a los demás medios del caso. Así de terrible como suena, no existe más información al respecto. Mark Gerardot conoció a quien sería su futura esposa, Jennifer Cox, cuando ambos eran jóvenes, en el verano de 1986. Ambos eran residentes de Indiana, y Mark comenzó a conquistarla cuando ella trabajaba en un Taco Bell. Ambos se casaron el 23 de octubre de 1993, cuando él tenía 25 años y ella 23. En un principio, parecía ser una de esas historias de amor juvenil que durará toda la vida. Y de hecho, para sus conocidos y familiares, fue así durante varios años. Como todo matrimonio, empezaron a tener sus diferencias. Estas se veían reflejadas en discusiones constantes, y problemas económicos que se agudizaron con la crisis del año 2008. Así que para tratar de mejorar su calidad de vida, ambos se mudaron a Carolina del Sur en noviembre del 2011, donde la pareja consiguió trabajo en el sector de marketing en distintas empresas. Las cosas empezaron a mejorar, y parecía que lograrían recuperar aquel amor que tuvieron años atrás. El matrimonio solía dar paseos en la playa y las montañas. Lamentablemente, para 2017 las cosas se volvieron a poner difíciles en el aspecto económico, luego de que Jennifer perdiera su empleo. Mark decidió buscar otras oportunidades laborales fuera del estado. Encontró una oferta laboral en el estado de Delaware, donde estaría bajo la supervisión de Meredith Chapman, una mujer 15 años menor que él. Cuando asistió a la entrevista, se enamoró de ella. Así que mientras aceptó el trabajo, pasó 45 días viviendo solo, mientras Jennifer se encontraba en su antigua casa en lo que Mark se establecía. En ese tiempo, Mark y Meredith se besaron. Ambos estaban casados. Para diciembre del 2017, Jennifer sintió que Mark había estado distante y lo confrontó. Sin embargo, para sorpresa de Mark, ella le dijo que él tenía algo con Meredith. Él negó todo, pero se quedó extrañado, pues su esposa comenzó a portarse de manera agresiva, diciéndole explícitamente que ella sabía todo. Unos meses después, Mark se estaba cambiando y sintió un bulto extraño en el forro de su chaqueta.
Al revisar, notó que era un micrófono que había sido cuidadosamente cocido, y estaba grabando. Fue ahí que descubrió que su esposa lo había estado vigilando durante cada interacción de él con su amante, incluso había puesto un GPS en su vehículo y en varias otras prendas de vestir, y tuvo acceso a sus conversaciones privadas. Finalmente, Mark solicitó el divorcio a Yenair, mientras que Meredith hizo lo mismo con su marido. En un principio, Yenair se lo tomó muy mal, incluso lo amenazó con saltar por la ventana. Pero semanas antes del trámite, se tranquilizó, lo suficiente para que Mark creyera que todo estaría bien. El 23 de abril del 2018, Mark y Yenair tendrían una cena para discutir los últimos acuerdos del divorcio. Ella no llegó, y le mandó una foto del bote de basura de la casa de Meredith, donde había un preservativo. Escribió: «Me arruinaste la vida, espero que nunca encuentres la felicidad». Cuando Mark llegó, fue muy tarde. Encontró el cuerpo sin vida de Meredith de 33 años, con una herida de bala en la cabeza. Junto a ella, estaba también el cuerpo de su esposa, Yenair, de 47 años. Ahí fue que se descubrió que Yenair había estado vigilando a Meredith desde hacía varias semanas, usando disfraces e incluso había alquilado un auto para el día del crimen. De lejos, lo más impactante que se reveló fue que Meredith había estado transcribiendo a mano todas y cada una de las conversaciones que Mark tenía con Meredith, usando las grabaciones que obtuvo con los micrófonos. Lo que sumó varias horas de audio. Tenía centenares de imágenes de los chats de ella y él guardadas en su teléfono. Incluso pudo poner un GPS en el vehículo de Meredith. Mark Gerardot dio entrevistas después en las que afirma haberse arrepentido de haberla engañado. Pues dijo que todavía la amaba.